¿Vale? Y esto ya se queda grabando. Y así ya retomo, ¿vale? Como parte de nuestra celebración, hemos patrocinado desde nuestra y vuestra Cátedra InBrain la Jornada de Mujeres en Neurociencia del pasado 15 de febrero, subrayando nuestro compromiso con las mujeres en el campo científico. Y hoy, como director de la Cátedra InBrain, me enorgullece continuar este esfuerzo presentando esta conferencia impartida por una destacada científica. Directora del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga. Y además, investigadora principal del CIBER sobre enfermedades neurodegenerativas, CIBERNet, del Instituto de Salud Carlos III y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, IBIMA Plataforma Bionan. Tenemos el honor de recibir a la doctora Antonia Gutiérrez Pérez, una pionera en investigación del Alzheimer. Su trabajo no solo ha iluminado el camino hacia la comprensión de esta compleja enfermedad, sino que también ha servido de inspiración para innumerables mujeres en el ámbito de la neurociencia, y algunos hombres también. Hoy, la doctora Gutiérrez nos hablará sobre la complejidad biológica de la enfermedad de Alzheimer, abriendo camino hacia nuevas perspectivas terapéuticas. En un momento en el que el Alzheimer representa uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad, su visión ofrece nuevas esperanzas para terapias futuras. Me gustaría compartir, además, una curiosa anécdota que nos recuerda la importancia de los detalles. Al anunciar esta conferencia en nuestra web, un pequeño error tipográfico transformó Descifrando, el título de la conferencia, en Descifranco. Este gracioso lapsus, junto con la coincidencia de nuestra conferencia el día de hoy, 23 de febrero, el famoso 23F, nos hizo imaginar por un momento escenarios bastante inusuales para nuestra academia. Afortunadamente, estamos aquí para descifrar los misterios de la ciencia, no para revivir episodios históricos. Y aunque hablaremos del olvido en el contexto del Alzheimer, confío en que esta anécdota y los conocimientos compartidos hoy permanezcan con nosotros mucho tiempo. Como dijo una vez Marie Curie, en la vida no hay nada que temer, solo hay que comprender. Hoy es nuestra oportunidad de entender un poco más sobre este desafío científico. Sin más preámbulos, permítanme dar paso a la doctora Antonia Gutiérrez Pérez. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel, por esta presentación. La verdad que para mí es un placer inmenso estar aquí hoy en la Facultad de Medicina, nuestra facultad hermana de la Facultad de Ciencias, y quisiera agradecer a la Cátedra InBrain, a ti como director de la Cátedra InBrain, pues tu amable invitación. Y ya que has hecho referencia a lo del día, bueno, no voy a decir que os sentéis, que ya estáis sentados, los jóvenes no lo vais a entender, pero así comenzó aquel día. Bueno, os voy a hablar un poco de algunos aspectos de la biología de la enfermedad de Alzheimer. No puede ser de otra manera porque soy bióloga celular y así es como me gusta investigar y ver la enfermedad de Alzheimer. No puedo hablar de todos los aspectos porque, como dice la charla, es extremadamente complejo, y como complejo que es, probablemente lo que haga es abrir muchas preguntas y dar pocas respuestas en realidad. Voy a dar una visión un poco general al principio de la enfermedad y después hablaré de algunos de los resultados del grupo de investigación, pero tampoco puedo entrar en muchísimo detalle porque también hay muchos alumnos entre el público. Uy, ya nos empezamos mal porque no está en formato... Perdonad, no me había dado cuenta. Bueno, como todo el mundo lo sabe, pues la enfermedad de Alzheimer pues es un terrible trastorno neurodegenerativo que afecta principalmente a las personas mayores de 60 a 65 años. Aproximadamente el 10% de las personas mayores de esa edad sufren esta enfermedad, siendo uno de los principales desafíos biomédicos a los que nos enfrentamos por la falta de terapias que puedan modular, porque curar ahora mismo es imposible,
y ante el envejecimiento general de la población. Esta enfermedad, pues a nivel clínico cursa, pues como todos sabéis, con un deterioro cognitivo progresivo, con una pérdida de memoria progresiva, junto a alteraciones del lenguaje, del pensamiento, a la hora de razonar, a la hora de planificar, etcétera, así como alteraciones en la conducta, que hace que la persona finalmente pues llegue a un cuadro que se denomina de demencia, de tal manera que llega a una situación de discapacidad y de dependencia total y necesita el cuidado completo 24 horas. Esto significa que esta enfermedad no solo tiene como afectado a los pacientes, sino que también los cuidadores tienen un síndrome de sobrecarga enorme, sobrecarga de trabajo, sobrecarga emocional, que también supone un coste socioeconómico a la sociedad, que tendríamos que multiplicar casi por 3 los afectados en la enfermedad y no contar solo a los pacientes, sino también a los cuidadores, que la mayoría son familiares porque se quedan en casa. Bueno, esta enfermedad a nivel patológico, a nivel cerebral, pues cursa de forma progresiva y a día de hoy, pues el diagnóstico es a nivel clínico cuando empiezan a aparecer los síntomas y tenemos capacidad para diagnosticarlo. Cuando aparecen los síntomas, evidentemente la patología cerebral ya está bastante avanzada y hay mucho compromiso a nivel de sinapsis y de neuronas, con lo que hay realmente pues un esfuerzo, una dificultad a la hora de recuperar función neuronal y de recuperar función cerebral. A día de hoy no existe ninguna terapia que cure, ¿no? La palabra no hay ninguna terapia curativa. Hay terapia sintomática y alguna terapia modificadora que se acaba de aprobar, pero que tampoco está teniendo unos resultados espléndidos. Para poder llegar a conseguir esas terapias que puedan modular el curso de la enfermedad, pues es necesario investigar a distintos niveles, desde los factores de riesgo, ya sean genéticos, ya sean estilos de vida, porque la enfermedad es una compleja combinación de factores genéticos, factores biológicos, estilos de vida, medioambientales, etcétera, y son importantes pues no solo para encontrar biomarcadores, sino para hacer terapias de prevención. Evidentemente, identificar buenos biomarcadores, ya sean fluidos, en neuroimagen, etcétera, o genéticos, que nos permitan hacer diagnósticos tempranos, pues, para cuando tengamos la terapia o para hacer terapias también de prevención. Y evidentemente, para conseguir esos fármacos, esas terapias, es necesario tener buenas dianas terapéuticas que sean eficaces, evidentemente, y para eso hay que conocer muy bien la biología y los mecanismos patogénicos de la enfermedad. Hay que entrar dentro del cerebro y hay que identificar esos mecanismos celulares y moleculares que nos permitan identificar esa buena diana. Mirad, la historia de la enfermedad de ACM es muy larga, desde que se, digamos, describió, ¿no?, el primer caso reportado allá por 1906, hace 118 años, si no me equivoco. La investigación, evidentemente, ha avanzado muchísimo. La investigación en la enfermedad avanza junto con los desarrollos tecnológicos. Evidentemente, los primeros estudios a nivel histológico, microscópico, que después siguen avanzando con las nuevas técnicas, los nuevos microscopios, pero también a nivel bioquímico, con la biología molecular, a nivel genético, con el desarrollo de la neuroimagen y de todos los nuevos mecanismos, los nuevos biomarcadores, y actualmente estamos en las técnicas de secuenciación masiva, las técnicas ómicas, todas las ómicas, transcriptómica, lipidómica, metabolómica, proteómica, todas las ómicas que os podáis imaginar, porque hay muchísimas, y que podemos pues secuenciar a nivel molecular y genético, pues no solo muchos individuos, sino muchísimas células y millones de células, y estamos en un momento del Big Data, de tener muchísimos datos y el procesamiento bioinformático, los estudios estadísticos, de tal manera que estamos en un momento, digamos, de un boom de información. Algunos me entienden, ahí tengo a José Luis, que el bosque no nos deja ver los árboles, es decir, tenemos muchísima información, pero tenemos problemas de interpretación, evidentemente, con toda esa información que nos está dando tantísimo la ómica, pero que poco a poco iremos, evidentemente, comprendiendo. Bueno, todo esto ha avanzado y sabemos muchísimo de la enfermedad, pero no ha sido suficiente para traducir toda esa información en terapias. Y ha habido un desfase temporal tremendo en trasladar los resultados de la investigación al desarrollo de terapias. De hecho, las primeras terapias, que es lo que hay actualmente en el mercado o ha habido durante los últimos 20 años, son fármacos sintomáticos,
se tardó 90 años de investigación en poner en el mercado 4 fármacos sintomáticos. Significa que actúan sobre los síntomas, pero no sobre la causa de la enfermedad, de tal manera que la enfermedad sigue su curso, las neuronas siguen muriendo, la patología sigue ocurriendo. Esos 4 fármacos, 3 son inhibidores de la acetilcolinesterasa y uno un antagonista de los receptores NMDA, que tiene un beneficio clínico bastante parcial y moderado durante un tiempo corto, y no a todo el mundo le produce beneficio. De tal manera que cuando deja de hacer efecto, como la enfermedad ha seguido su curso, la persona sufre un deterioro cognitivo, baja un escalón tremendo cuando dejan de hacer efecto. Pero es lo que hay en el mercado y con lo que se han tratado a los pacientes. 20 años más de investigación y en 2021 se aprobó por la vía de urgencia por la FDA de Estados Unidos, se aprobó el primer tratamiento modificador del curso de la enfermedad. Es decir, ya no iba a los síntomas, sino a modificar la patología que está ocurriendo en el cerebro. Y son inmunoterapias pasivas, anticuerpos monoclonales dirigidos contra una de las proteínas que se acumula en el cerebro de los pacientes, que es el beta-amiloide, que aún no he mencionado. Eso ha llevado todos estos años de investigación pues en tener un anticuerpo monoclonal que se le está dando a los pacientes, ¿de acuerdo? Y eso ha llevado que otras farmacéuticas pues siguieran con su programa de las inmunoterapias, y en 2023 se aprobó el segundo anticuerpo monoclonal también dirigido para el beta-amiloide, y hay en lista otros anticuerpos que ya han solicitado la aprobación. Veréis, estos anticuerpos monoclonales se han aprobado con mucha controversia porque científicamente no tienen una demostración muy fehaciente de los resultados y tienen unos beneficios clínicos muy modestos. En general produce, digamos, un freno del deterioro cognitivo alrededor del 27, no más del 30%. Es tan poco que los pacientes no lo notan. Pero hay que tomarlo también con cautela y con positividad, en el sentido que estos anticuerpos ya consiguen, digamos, modelar o manipular la enfermedad un 27%. Es decir, hemos conseguido con tantísima investigación y tantísimos esfuerzos a nivel mundial doblar un poquito el curso de la enfermedad un 27%. Y lo siguiente que nos dice es que el beta-amiloide no es el único mecanismo que interviene en la patología de Alzheimer, sino que hay muchos otros mecanismos que intervienen, por lo que esta enfermedad no se va a curar o no se va a poder tratar con una única diana, sino a nivel de multidiana. Así que hay que coger lo positivo y no la parte negativa. Una parte negativa es que son bastante caros, suelen una media de $50.000 por persona y año. Evidentemente, eso no todos los sistemas pueden, ni todas las familias pueden hacerse cargo de ello. Y que tiene algunos efectos secundarios, que han ido apareciendo ahora cuando ya llevan un número considerable de personas bajo tratamiento. De tal manera que el primer anticuerpo que se probó en 2021, este mes se ha discontinuado su producción y la compañía ha decidido dejar de producirlo y centrarse en el segundo anticuerpo, que también interviene en la misma compañía. Es decir, que no ha tardado ni 2 años en que se discontinúe el aducanumab. Así que ahora mismo tenemos lecanemab y otros que están viniendo a continuación. En Europa no se ha aprobado todavía ninguno, es decir, están aprobados en Estados Unidos, pero la Agencia del Medicamento de Europa no ha aprobado. Se espera que a final de este año probablemente el lecanemab se apruebe. Sí está en ensayos clínicos en España, pero no hay una aprobación para un uso generalizado del mismo. ¿Por qué no ha habido éxito en tener terapias para el Alzheimer si se ha investigado tanto y hemos avanzado tanto en general en el conocimiento de la enfermedad? Bueno, pues haciendo una reflexión sobre las potenciales causas y lo que se podría hacer, pues mirad, evidentemente lo primero es porque es una patología cerebral muy compleja. Primero porque es una patología que ocurre en el cerebro, que es el órgano más complejo que hay en la naturaleza. No hay nada más complejo que el cerebro, que todavía no conocemos bien su funcionamiento en situación fisiológica normal. Y en situación patológica todavía es muchísimo más complejo. Es decir, necesitamos investigar mucho más, y para eso se necesita invertir mucho más en investigación. Que las terapias se han centrado demasiado en el aclaramiento, la eliminación de la patología amiloide, demasiado, cuando hay muchos otros mecanismos, ¿de acuerdo?
Ya sabemos que no es el único agente inductor del deterioro cognitivo, es una parte, tiene responsabilidad en una parte, pero no es el único agente. Existen otros mecanismos patogénicos, hay que buscar nuevas dianas para hacer terapias combinadas que permitan doblegar en un porcentaje mayor a la enfermedad. Que los modelos preclínicos que se están usando para los estudios preclínicos antes de llegar a usarlo en humanos, pues reproducen algo parecido a la enfermedad, pero no es la enfermedad que ocurre en humanos, nunca lo es. En los modelos preclínicos, generalmente, bueno, aparte de estudios in vitro, los estudios en modelos transgénicos, se ha curado la enfermedad como 500 veces. Hay más de 500 tratamientos que se cura a los ratones que producen algo parecido al Alzheimer, pero ninguno de ellos ha tenido éxito cuando salta al humano. Eso significa que la enfermedad en humanos es algo distinta a lo que hay o lo que ocurre en ratones. Y hay que tener mejores modelos que reproduzcan mejor a la enfermedad humana. Que los pacientes que se han usado principalmente en los ensayos clínicos hasta hace poco han sido pacientes en fases ya avanzadas con un diagnóstico de demencia. Cuando ya hay demencia, hay muerte neuronal, y eso es difícil de rescatar. Entonces, evidentemente no va a dar una mejoría clínica si ya hay muerte neuronal. A día de hoy los ensayos ya están incluyendo a pacientes con deterioro cognitivo leve y se está intentando incluso llegar a ver si podemos tener pacientes en estadios preclínicos. Con eso se mejoraría. Y además, que la enfermedad de Alzheimer no es una única enfermedad, sino que cada paciente, bueno, pues hay muchísima variabilidad a nivel clínico, a nivel patológico, a nivel molecular, de tal manera que el futuro tratamiento de esta enfermedad probablemente sea la medicina de precisión, la medicina personalizada, igual que se está haciendo, por ejemplo, en el ámbito del cáncer. Si hay que analizar molecularmente a cada individuo, genéticamente a cada individuo, y habrá que darle la terapia específica. Y por ahí se está moviendo el mundo del Alzheimer, pero no podemos dejar de seguir buscando esos mecanismos patogénicos para ir en el camino correcto. Yo siempre hago mucha reivindicación de la inversión. ¿Veréis? Las cosas se curan cuando se invierten y se puede investigar. Por ejemplo, una comparación muy sencilla entre el campo de investigación en cáncer y el campo de investigación en Alzheimer, esto es de Estados Unidos, evidentemente no es todo el dinero que se invierte, pero es una comparación. Mirad, por cada 4.000 millones de inversión en el campo del cáncer, es verdad que hay muchísimos tipos de cáncer, etcétera, se invierten 200 millones en la investigación en Alzheimer. Claro, si comparáis 4.000 millones con 200 millones, pues evidentemente llevar un fármaco al mercado es sumamente difícil y mucho más difícil en el campo del sistema nervioso y en el cerebro, que hay muchísimos fallos terapéuticos porque no podemos introducir cualquier cosa en el cerebro y además hay una barrera que lo impide, es decir, no es lo mismo tratar el hígado que tratar al cerebro. Por ejemplo, ahí tenéis pues la mejoría que ha habido en la terapia para el cáncer pancreático ha aumentado la supervivencia del cáncer pancreático en paralelo con el aumento en la inversión en investigación del cáncer pancreático. Por lo tanto, hay que invertir mucho más si queremos poder curar. Evidentemente es una enfermedad que afecta a personas mayores generalmente y parece que se quedan en casa, que no ocupan los hospitales, las camas de los hospitales, como que ha habido siempre un menor interés en ese sentido. Pero cada vez se diagnostica antes la enfermedad y también hay personas jóvenes que padecen la enfermedad si tienen un fondo genético para ello. El Alzheimer principalmente tiene un componente multifactorial, pero hay un 5% que tiene un fondo genético muy importante y de ello un 1% es heredable de forma autosómica dominante. Las personas que tienen ese fondo genético de predisposición al Alzheimer pueden empezar incluso a los 40 años a tener síntomas. Yo estuve la semana pasada en el centro Alzheimer Reina Sofía y tuve la oportunidad de ver la sala de los pacientes y lo que más me impactó es que veía gente joven. Es que veía gente de 47 años en un estadio terminal del Alzheimer y de 50 años. No estaba viendo personas de 80 y tantos años, sino que estaba viendo personas jóvenes y aquello me impactó de una forma sobrehumana, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que esta enfermedad ya está empezando a afectar y ya he escuchado casos de 20 y tantos años e incluso se publicó un caso de un chico chino de 19 años. Es decir, son cosas muy puntuales, pero están apareciendo. Claro, el cáncer afecta desde niños a mayores, digamos, es mucho más amplio y hay muchos más tipos, hay una mayor sensibilidad. Esta enfermedad hay que darle visibilidad.
hay que darle visibilidad y hay que darle voz a los pacientes también, pues para que los gobiernos y las políticas de investigación pues se den cuenta de que esto es una enfermedad que nos va a llegar a todos en general. Difícilmente, si uno vive muchos años, se va a escapar de ella. En el grupo de mayores de 85 años, prácticamente 1 de cada 2 padece la enfermedad. Y el envejecimiento de la población hace que lleguemos a esas edades. Bueno, y haciendo, fijaros, en la investigación es lo mismo. Esto es una cosa muy sencillita, simplemente poniendo una palabra. Pues puede haber muchísimas más publicaciones poniendo otras palabras. Pero en los últimos 30 años, poniendo la palabra cáncer o Alzheimer en PubMed, fijaros, hay más de 3 millones de publicaciones en cáncer y 200.000 que pongan la palabra Alzheimer. Puede ser que no tenga que ponerla, pero para que veáis que, claro, si se invierte poco, se investiga menos, se publica menos y evidentemente los resultados son más negativos. Bueno, vamos a la enfermedad, que es lo importante. Ya he hecho mi reivindicación. Vosotros no estáis en vuestra mano, pero yo creo que es importante, igual que hay que dar visibilidad a la enfermedad, también hay que reivindicar. Mirad, como decía, la enfermedad es muy compleja. Aquí lo que tenéis es una sección de la región del hipocampo, que es la que está implicada en los procesos de consolidación de la memoria del hipocampo humano, en este caso de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Son muestras post-mortem procedentes de biobanco, en la que se puede ver las digamos, lesiones proteicas características de la enfermedad. Todas las enfermedades neurodegenerativas son proteinopatías, quiere decir que lo que se ve alterado es un problema proteico de acumulación de proteínas patogénicas anómalas que se agregan y se depositan bien o fuera de la célula o en el interior celular. En el caso del Alzheimer es una doble proteinopatía y hay 2 proteínas implicadas en el desarrollo de la enfermedad. Por un lado está la proteína que conocemos, beta-amiloide, que os sonará muchísimo, que lo que hace es formar agregados en el parénquima nervioso en forma de placa, y son las placas seniles. Son esas manchas oscuras que estáis viendo y que se van acumulando a lo largo de distintas regiones cerebrales con un patrón específico. Y la segunda acumulación proteica es de la proteína tau modificada, hiperfosforilada, que forma también agregados, pero en este caso agrega en el interior de las neuronas y forma una estructura que se llaman los ovillos intraneuronales, que podéis ver aquí los cuerpos neuronales llenos de esa proteína tau hiperfosforilada. ¿De acuerdo? Y para que una persona sea diagnosticada de Alzheimer, el diagnóstico siempre es posible o probable y definitivo siempre es post-mortem, cuando se analiza el cerebro y se ven las 2 lesiones proteicas, tiene que tener beta-amiloide y tau y es Alzheimer. ¿De acuerdo? ¿Qué papel tienen esas proteínas en el resto de la patogenia de la enfermedad? Eso es muy discutible y se pensaba una cosa antes y ahora pensamos de forma distinta. Además de la acumulación de esos agregados proteicos, pues induce una respuesta inmune cerebral con la activación de las células gliales, que son implicadas en la respuesta inmune innata cerebral, y se produce un proceso denominado neuroinflamatorio que puede tener distintos perfiles, neuroprotectores, neurotóxicos y cambiantes a lo largo de la enfermedad. Y todo eso va a llevar pues, a un proceso neurodegenerativo, va a producir daño sináptico y muerte neuronal. Y eso es la consecuencia del deterioro cognitivo y de la demencia finalmente, ¿no? Digamos que eso es lo general que siempre se habla. Hay una proteinopatía, un proceso neuroinflamatorio y neurodegeneración. Pero esto no ocurre de una forma aleatoria, sino que hay unos patrones. Mirad, gracias a los biomarcadores se sabe que, por ejemplo, la acumulación de beta-amiloide empieza incluso entre 20 y 30 años antes de que aparezcan los síntomas. Quiere decir que si una persona que va a desarrollar Alzheimer con 65 años, por ejemplo, deterioro cognitivo, es probable que a los 35 años ya tenga cambios patológicos en el cerebro, pero que no se manifiestan los síntomas. La patología amiloide aumenta todo en esa fase asintomática y cuando empiezan los síntomas ya ha llegado al máximo. ¿De acuerdo? La patología tau, sin embargo, está muy relacionada con la aparición de los síntomas. Empieza muy poquito antes de la aparición de los síntomas. Se correlaciona mejor con el proceso neurodegenerativo y con la aparición de síntomas. Está muy pareada. De hecho, cuando se miran los neuroimagen por PET, se puede ver la acumulación de tau, se solapa con la atrofia regional de esa región que es resultado de la neurodegeneración.
y todo sigue pues un patrón específico. Esto se publicó ayer en un artículo en el que han hecho un estudio con miles de pacientes y han hecho un estudio longitudinal durante 20 años. Es uno de los primeros estudios longitudinales en pacientes durante 20 años. Le han sacado el líquido cefalorraquídeo, le han hecho estudios de neuroimagen y han visto cómo evoluciona el patrón de los biomarcadores en personas individuales, no en poblaciones generales. Y efectivamente la acumulación de beta-amiloide aquí está desde el principio, 18 años antes de que empiecen los síntomas. Esta es otra medida del beta-amiloide, después le sigue tau, después le sigue marcadores de neurodegeneración que va en paralelo con la atrofia hipocampal y con el deterioro cognitivo. Es decir, que ese patrón está bien definido y ocurre de esa manera incluso en los individuos. Os digo, ese artículo fue de ayer. Bueno, con esto ha cambiado nuestro concepto de la enfermedad. La enfermedad ya no se trata como un concepto clínico en el que se diagnostica cuando hay síntomas, sino que la enfermedad ahora se considera un concepto biológico. De tal manera que en la progresión de la enfermedad, pues vamos a tener pacientes con síntomas. Cuando empiezan los síntomas en la fase que se llama fase prodrómica o de deterioro cognitivo leve, empiezan unos pequeños cambios, pero la persona puede hacer su vida normal, pero ya empieza a notar pequeñas alteraciones de la memoria, pero puede hacer su vida normal. Esto se llama la fase de deterioro cognitivo leve, que después va a evolucionar hacia una demencia leve, una demencia moderada y una demencia grave. Todos esos pacientes antes pues se diagnosticaba, era una fase clínica, pero hoy sabemos que antes de todo eso existe una fase preclínica donde ya hay cambios en el cerebro, fundamentalmente la acumulación de ese beta-amiloide, en la que las personas no tienen síntomas, por lo tanto no están diagnosticadas. De hecho, no están diagnosticadas porque no tienen síntomas y no tenemos buenos biomarcadores para hacer un diagnóstico preclínico aún para decir, tú vas a desarrollar el Alzheimer. Se hacen cosas en investigación, se seleccionan a personas para ensayos clínicos, pero no para el diagnóstico de la población en general. Todas estas personas están en riesgo, a lo mejor alguna acumula beta-amiloide, pero no desarrolla nunca Alzheimer, que también las hay, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos un pool de potenciales personas que van a tener la enfermedad y de personas que pueden estar en riesgo de la enfermedad. Esa fase preclínica, pues ya os digo, está en la fase entre los 35, 40 años y 50 años. Y que las personas no tienen absolutamente ningún síntoma. Esto significa que si tuviéramos buenos biomarcadores podríamos diagnosticar de Alzheimer a personas sin síntomas. A día de hoy no tenemos un tratamiento, pero serían pacientes, ¿no? Porque no tengan síntomas dejan de ser pacientes, ¿no? Serían pacientes. Uno tiene los niveles de glucosa altos y no tiene a lo mejor ningún síntoma, pero si te hacen un análisis clínico, eres diabético. Dicen que tienes diabetes, ¿no? A lo mejor todavía no tienes ningún síntoma de la diabetes. O incluso la hipertensión, ¿no? Si uno no se toma la tensión, no sabe que tiene la tensión alta, pero cuando la tiene ya eres un paciente. Tener biomarcadores patológicos en el cerebro sin tener síntomas significaría que ya eres paciente de Alzheimer, aunque no lo manifiestes. Hay clasificaciones según los biomarcadores. De hecho, para ser de Alzheimer tienes que tener siempre amiloide. Puedes haber empezado tau o no y tener amiloide tau y puedes tener también un poquito de neurodegeneración. Con todo, siendo positivo para amiloide tau y neurodegeneración, eres de Alzheimer. Pero solo teniendo amiloide ya podría ser considerado un paciente de Alzheimer. Todo eso cambia también nuestra visión del número de afectados de esta enfermedad. Normalmente los estudios que se hacen es sobre la demencia, ¿no? Las personas que tienen demencia. ¿Por qué? Porque Alzheimer es la principal causa de demencia. El 70% de los casos de demencia es debido a Alzheimer. El otro 30% a otras enfermedades. Pero el 70% es Alzheimer, es decir, la principal causa de demencia. Actualmente en el mundo se calcula unos 55 millones de personas con demencia, de los cuales 32 sería Alzheimer. Y la proyección es que en 2050 pues superará los 100 millones. Pero como el 80% de los casos, ya los leves ni siquiera están diagnosticados y tampoco los preclínicos, se han hecho una estimación de lo que puede haber preclínico y prodrómico. Si lo sumáramos, actualmente habría más, ahora, de 400 millones de personas en riesgo de tener Alzheimer.
No hablamos de 32 millones en el mundo, hablamos de 400 millones de personas si incluimos a todos aquellos que tienen cambios patológicos en el cerebro, pero no tienen síntomas y no pueden estar diagnosticados. En España hay aproximadamente 1 millón de los diagnosticados y no están todos diagnosticados. Y si le metemos los otros, pues igual superamos los 5 millones. Además, España es un país muy envejecido, como sabéis. Tenemos una población muy envejecida y probablemente hay muchísimas personas, todos los de 40 hacia adelante, probablemente un número importante está en riesgo. Muchos están diciendo, ahí estamos. Bueno, es que esto es importante, porque es que estamos multiplicando por mucho los potenciales afectados de la enfermedad. ¿Y qué se hace en terapia? Bueno, todos los años se hace una recopilación de las terapias que hay en distintos ensayos clínicos. Esta es la última, está a punto de salir la del 24, pero todavía no ha salido. La última es la del 23, donde están los ensayos en fase 1, fase 2 y fase 3. Y lo único que quiero que veáis es que todo lo que hay rojo es para beta-amiloide, lo que hay azul es para tau, ¿de acuerdo? Algunos de esos anticuerpos ya hay un par de ellos que ha sido aprobado. En el mundo hay como 187 ensayos clínicos de aproximadamente 140 terapias o fármacos especializados. Se van cayendo continuamente, esto todos los años, llega a fase 3, se cae todo y empieza fase 1, fase 2, fase 3. Pero lo importante de todo ello es que se están mirando otras dianas que no sea exclusivamente el beta-amiloide. El beta-amiloide ha sido la estrella durante 30, 40 años porque ha sido la principal hipótesis patogénica de la enfermedad, que decía que la agregación y acumulación de beta-amiloide era el evento inicial patogénico que producía una cascada de reacciones patogénicas hasta la formación incluso de tau fosforilado y finalmente llevaba a la demencia. Era el culpable, es decir, el culpable y además es el primero que se acumula. Como es el primero que se acumula, todos los casos de Alzheimer familiar heredable las mutaciones están en genes implicados en la producción de beta-amiloide. Todos los casos familiares están implicados en ello, entonces beta-amiloide tiene que ser el inicio de toda esta cascada. Entonces todas las terapias se han dirigido hacia ahí. Y esos eran los dos anticuerpos que yo os señalaba que se habían aprobado y que se están usando, de hecho, en Estados Unidos ya se están dando. Yo conozco casos en España que han tomado y la verdad que los dos casos que conozco están estupendos. Los dos casos que conozco se les ha parado el deterioro cognitivo y yo espero que sigan así porque están realmente estupendos, pero es a través del ensayo clínico. Los efectos secundarios implican microhemorragia, pequeños edemas, algún caso de fallecimiento por encefalitis, pero son pocos casos, pero que hay que analizarlo. Se sabe que las personas que tienen riesgo genético, uno de los factores de riesgo genético importantes del Alzheimer, que es ser portador del alelo E4 de ApoE. ApoE es la polipoproteína E, que está en 3 alelos, ahí está E2, E3 y E4. Cada uno tenemos 2 alelos, uno de nuestro padre, otro de nuestra madre, y podemos ser E2, 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 E3, E3, E4, 4, 4, 4, 3. Bueno, pues tener un 4 o los dos 4, ya lo peor, tienes un riesgo bastante alto de tener Alzheimer. No quiere decir que lo vas a tener 100%, pero tienes una probabilidad muy alta de tenerla. Las personas que son portadores del 4 tienen bastante riesgo cuando toman esta inmunoterapia. Por lo tanto, hay que hacer un test genético antes de poder darle las inmunoterapias. Los que tienen mucho amiloide pegado a los vasos sanguíneos también tienen un riesgo muy alto. Los que toman anticoagulantes también tienen un riesgo muy alto. Entonces, claro, las personas mayores, la mayoría toman anticoagulantes, en fin. Ahora esto no se le puede dar a todo el mundo, pues hay que seguir buscando dianas para poder seguir trabajando. Hay que mejorar la seguridad. Hay que mejorar la eficacia, hacer ensayos preventivos. Hay una terapia, una inmunoterapia que se está dando a personas diagnosticadas en fases muy, muy, muy tempranas, lo más preclínico posible. Combinarla con otros tratamientos y, evidentemente, conocer mejor la biología del Alzheimer, que es a lo que venimos. Entre ellos, pues evidentemente se trabaja también para tau y terapias para tau, para evitar la agregación, la producción, aumentar el aclaramiento y también se están desarrollando inmunoterapias para tau. Todo lo azul son inmunoterapias para tau. Y ya han llegado las inmunoterapias para tau y de hecho se van a hacer combinadas con las inmunoterapias para beta y han llegado las terapias génicas de oligonucleótidos sin sentidos para bloquear la producción de tau.
que también están dando buenos resultados, todos en ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Así que tenemos como esperanza que no solo se mira el beta-amiloide, sino que se está mirando a tau. Y se está mirando otras dianas como la neuroinflamación, por ejemplo, la mejora de la neurotransmisión, etc. Producir o llegar a probar un fármaco para el mercado, para el sistema nervioso, implica muchos años y mucho dinero. Estamos hablando de miles de millones, ¿de acuerdo? No estamos hablando de 100 millones o 100, sino de miles de millones. Y se analizan 10.000 fármacos, 20.000 fármacos para que salga uno después de 15, 20 años y más de 1.000 millones de inversión. Eso solo lo pueden hacer las grandes farmacéuticas. Entonces, por eso se retrasa también mucho. Hay mucha investigación, se conocen muchas dianas, se seleccionan algunas. No todo el mundo puede llevar los estudios hasta ensayos clínicos y que tenga éxito. Otra esperanza, es decir, tenemos esas terapias para beta, tenemos esas terapias para tau, combinar, vamos a seguir investigando, pero fijaros, se puede ser resistente o resiliente, es distinto, resistente y resiliente a la enfermedad de Alzheimer. Es decir, ¿hay personas que deberían desarrollarla y no la desarrollan por algún motivo? Sí, se están descubriendo personas, en este caso, personas que portan las mutaciones para desarrollar Alzheimer. Es decir, si tienes la mutación autosómica dominante, ¿tienes que desarrollar Alzheimer? Sí o sí. Pues se han descubierto en aquellas poblaciones portadoras de estas mutaciones que hay algunas que no han o no han desarrollado o lo han retrasado 30 años y han empezado muy tarde, es decir, han sido resistentes durante 30 años al menos. Esas personas se les llama resilientes, significa que tienen patología cerebral, pero no desarrollan síntomas. Tienen capacidad de tamponar, de compensar toda esa patología de alguna manera y no desarrollar los síntomas. Resistente sería que no desarrollan ni patología. Un resistente es que no tiene patología siquiera. De una persona que llega a los 90, 100 años y tiene su cerebro limpio, ¿vale? Un resiliente es el que tiene patología, pero no tiene clínica, ¿de acuerdo? Y se están descubriendo resilientes. ¿Y por qué es importante? Bueno, para esa persona estupendo, porque no desarrolla el Alzheimer, pero para nosotros, para saber qué lo está protegiendo, qué factores de protección, qué cambios en la patología, por qué es distinta, por qué no desarrolla clínica si tienes patología, ¿no? Si tienes placa y si tienes ovillos. Los dos casos más importantes se han publicado, uno en el 19 y otro el año pasado, en Colombia, en la región de Medellín, en Antioquía, hay el grupo de personas que son portadoras de la mutación del Alzheimer más grande que hay. Hay una mutación PS1, que es la mutación paisa, y hay una región que es montañosa, que ya hay como 2.000 casos de muchísimas personas. ¿Por qué? Porque se han cruzado entre ellas, no se han cruzado con otros miembros y la mutación pues se ha quedado endógena dentro de la población. Es una mutación que al final parece que se la llevamos los españoles, porque han hecho todo el estudio por toda la costa y llegó hasta por donde entraron los españoles, y además se sabe que viene de un matrimonio vasco y llevó sí, se sabe, porque la familia Piedrahita y todos son Piedrahitas, y esa mutación además es muy agresiva, y las personas con 40, 44 años tienen una demencia muy grave, y a los 49, 50 ya fallecen. Muy grave. Claro, ellos también se casan muy jóvenes, tienen hijos, y cuando desarrollan la enfermedad ellos ven los parientes, etcétera. Le llaman la bobería de los Piedrahitas. Ya se ha vuelto demente, ya se ha vuelto bobo, hasta que el profesor Lopera, que era de allí, que se hizo médico, investigador y genotipó a todas las familias de aquella zona y tiene un árbol genealógico de todas las familias. Y estudia allí hay muchas farmacéuticas probando también muchos de los fármacos y de las inmunoterapias, porque son personas que van a desarrollar sí o sí la enfermedad. Entonces, si con 20 años dices, tú tienes el gen, vas a tener la enfermedad, ponme la inmunoterapia que yo no quiero, ¿no? Entonces allí es un sitio, es un caldo, digamos, de cultivo muy bueno para probar terapias. Bueno, pues analizando como tenía el genotipo de todo, dice, bueno, pues esta señora tiene 70 años y no desarrolla la enfermedad, tenía que haberla desarrollado con 40. Pues analizaron a la señora que ya ha fallecido, falleció de un melanoma. Cuando falleció su cerebro, el cerebro estaba lleno, todos los rojos beta-amiloides, estaba cargadísimo de beta-amiloides, pero tenía muy poquita patología tau, muy significativa.
Es decir, el cerebro puede tener muchísima patología amiloide, pero mientras no tenga tau no tiene neurodegeneración y no tiene síntomas clínicos. Y eso es importante porque nos da muchas pistas de que es importante frenar el paso de patología beta-amiloide hacia, por ejemplo, patología tau. Ya ella cuando tenía 70 y pico ya tenía un poquito de deterioro cognitivo porque algo de tau tenía, empezó ya a tener, pero estuvo 30 años bien, viviendo bien, ¿de acuerdo? O sea, bueno, se la llevaron a Estados Unidos, la analizaron de pies a cabeza y descubrieron una mutación, que es una mutación justamente en el gen de ApoE3, es la mutación Chris-Char, que se llama así, y ella es muy especial porque ella tenía la mutación para tener Alzheimer y desarrolló una mutación para protegerla del Alzheimer. Es decir, pues tuvo mala suerte y buena suerte. Es decir, ella estaba protegida contra el Alzheimer. Se está investigando qué hace esa mutación CRISPR para proteger. Por lo pronto ya se sabe que ApoE3 se une al glucosaminoglucano, que es de la matriz extracelular, y de alguna manera esta mutación impide esa unión y frena la patología tau. Ya se han desarrollado anticuerpos específicos para ese punto de unión, ¿de acuerdo? Para ver si se puede frenar la enfermedad con esos anticuerpos. A nivel in vitro y preclínico se está consiguiendo, ¿no? Es decir, que esto es importante. Y en esa misma población, pues se ha descubierto otro hombre, él empezó, y había otro que le pasaba exactamente igual, que tenía la mutación, pero que no desarrolló la enfermedad. También ha fallecido, lo han analizado y tiene una mutación distinta, no es la ApoE3, le han encontrado una mutación en el gen de la proteína relina, que es una proteína que se secreta extracelular, que interviene en el desarrollo cortical y también plasticidad, etc. Es la mutación relina-colbos, colbos es de Colombia, Bo de Boston, porque el estudio está hecho entre Colombia y Boston, y que es protectora. Se sabe que esta mutación aumenta la unión de relina con glucosaminoglucano y con otras proteínas, la neuropilina 1, etcétera, y se está investigando por qué protege, ¿no? Y podría ser un mecanismo, una diana, pues para seguir investigando. Mirad, cuando analizamos los cerebros de los pacientes de Alzheimer, esto de nuestro laboratorio, con la patología amiloide, pues los individuos que están diagnosticados tienen demencia, tienen muchísima patología amiloide, pero cuando analizamos individuos que estaban cognitivamente normales cuando fallecieron, porque esto es material post-mortem, pues evidentemente hay individuos que no tienen patología, que es lo que esperamos, ¿no? Que no tuvieran. Hay individuos que tienen un poquito de patología, pero hay individuos que tienen mucha patología. Son cognitivamente normales, probablemente son resilientes, no sabemos si tienen mutación, si tienen otra protección, o su patología es totalmente distinta. Una pregunta que siempre nos hemos hecho es, pero bueno, tienen patología amiloide y son agregados extracelulares, pero ¿todos son iguales? ¿Todo el mundo desarrolla los mismos agregados? ¿Esto molecularmente como es? ¿No? Esto es que, ¿qué hablamos? ¿Patología amiloide todo cae en un saco, en una palabra general? Pues no. Las placas amiloides que se acumulan en el parénquima son muy distintas morfológicamente, molecularmente y tienen distintas propiedades tóxicas. ¿De acuerdo? Hay placas que se llaman densas, hay placas que se llaman difusas y dentro de las densas hay una gran variedad que tienen núcleo denso, las compactas, las primitivas, van recibiendo distintos nombres. Y están apareciendo nuevas placas a la hora de describirlas, las placas de grano grueso, las placas lanas algodón, y cada una tienen características distintas, no tienen la misma toxicidad ni tienen las mismas características. De tal manera que los individuos pueden estar produciendo esos agregados extracelulares de distinta naturaleza y unos pueden ser más tóxicos y tú puedes vivir muchos años con ellos, menos tóxicos, y otros más tóxicos y tener más demencia. Hay gente con muy poquitas placas que tienen mucha demencia, gente que tiene muchas placas y tiene poca y no la tiene. Quiere decir que la forma en que agregamos y depositamos las placas pues va a intervenir en nuestra protección probablemente a la hora de defendernos con esta enfermedad. Probablemente las placas se forman para evitar que las moléculas de beta-amiloide estén solubles y difundan y hagan daño directamente a la neurona. Agregan, forman fibrillas y se depositan en estructuras insolubles que son las placas. Y poder agregarlas y tener esas estructuras insolubles es lo que realmente nos está protegiendo. Es decir, y lo que estamos haciendo con la inmunoterapia es disolverlas. Lo que estamos haciendo es disolver las placas. Perdona, que mi cerebro lleva 30 años formándolas para que yo... Si ahora las
le pego disparo y empiezo a sacar todas las estructuras, todas las moléculas solubles, igual hago daño. Es decir, ¿qué es lo malo? ¿El betamiloide soluble o el betamiloide que está insoluble y que nos están formando esas placas? Ni siquiera sabemos cómo se forman bien las placas. A estas alturas, después de más de 100 años, no sabemos cómo se forman las placas. A nivel molecular, la patología betamiloide es extremadamente compleja. Se forman monómeros, son pequeños péptidos entre 38 y 43 aminoácidos a partir de la proteína precursora amiloide. Conocemos muy bien el mecanismo de formación de esos monómeros, pero sabemos que rápidamente agregan y empiezan a formar agregados que llamamos oligómeros, que los hay de dímeros, trímeros, tetrámeros, pentámeros, hasta que forman estructuras protofibrilares, fibrilares y finalmente se depositan formando las placas. Es decir, que tenemos un pool de moléculas en distintos estadios, en distintos agregados. Pero no solo eso, pueden tener distintas secuencias y además las mismas secuencias se pueden plegar de forma distinta y formar conformaciones que se denominan cepas. Son distintas conformaciones moleculares de una misma secuencia. Es decir, yo puedo estar formando una cepa de betamiloide y otra persona puede estar formando otra cepa de betamiloide que tienen características de propagación y de toxicidad totalmente distintas. Por eso hay que ir a la medicina personalizada y ver qué es lo que está formando cada uno. Si esto cambia entre las distintas regiones cerebrales y si esto cambia durante el transcurso de la enfermedad. ¿De acuerdo? Es decir, que a nivel molecular todavía estamos en pañales en conocer la enfermedad. No podemos hablar que uno acumula simplemente betamiloide en el cerebro y tiene placa. Estamos en un mundo molecular realmente complejo. No lo voy a decir, pero lo mismo pasa con Tau. Tau fibrila exactamente igual y además hay 6 isoformas de Tau y agrega de forma distinta, también forman cepas. Es decir, es un mundo molecular extremadamente complejo. Y si nos vamos al mundo celular, hemos cambiado también la visión que tenemos de la enfermedad. Hasta ahora la enfermedad se ha centrado en la neurona. Es lo que llamamos una visión neurocéntrica, porque la neurona es la que sufre. Sufre la sinapsis y se muere la neurona. Pero los estudios de secuenciación, de célula única, de núcleo único y todos los trabajos de las ómicas han determinado que todos los distintos tipos celulares que hay en el cerebro se ven afectados por la enfermedad. Y no solo las neuronas, sino las células de la glía, la microglía, la astroglía, la oligodendroglía, los distintos tipos de células vasculares están siendo afectadas a la enfermedad. Y no sabemos la contribución de los distintos tipos al proceso patogénico. ¿Qué es lo que hace cada una de esas células? ¿Podemos modular a estas células para modular la enfermedad? Ahora nuestra visión de la enfermedad es que es una patología multicelular. Hemos cambiado. Tenemos que ir cambiando y tener ideas nuevas a la hora de plantear la visión de esta enfermedad. Ya sabemos que molecularmente es muy distinta, que cada paciente puede ser un mundo totalmente diferente y que a nivel celular pues hay también otro mundo, la genética. Está José Luis, también ha dado muchísima información sobre el Alzheimer, desde los 3 genes implicados en el Alzheimer familiar, los que sí o sí van a tener la enfermedad, que son APP, PS1 y PS2. Se conocen cientos de mutaciones en esos genes, son muy pocos, muy poquitas, pero evidentemente producen sí o sí la enfermedad. Conocemos el factor de riesgo genético para los casos, ¿no? El ApoE4, por ejemplo, que es un factor de riesgo. Conocemos otro, TREN2 también, pero los estudios de GWAS y todos los estudios estos nuevos genéticos han identificado más de 70 factores de riesgo genético. Son poco frecuentes y tienen poca penetrancia, pero hay un fondo genético muy importante en la enfermedad de Alzheimer, mucho más de lo que pensamos. Así que el componente genético está en todos los casos, es decir, cada uno pues, va a tener una composición genética que le va a hacer una predisposición hacia tener más o menos esa enfermedad. Hay genes que producen las mutaciones, variaciones que producen la enfermedad y otras que protegen también. También se van descubriendo mutaciones que van protegiendo. Eso nos ha permitido, por otro lado, conocer las vías celulares que están alteradas en la enfermedad. No solo a beta y tau, sino el metabolismo, por ejemplo, de los lípidos, el colesterol, los procesos de endocitosis. Y fijaros qué grande. El proceso de inmunidad cerebral, proceso neuroinflamatorio, es uno de los principales componentes.
Más de 60 factores de riesgo genético están asociados con la microglía y la astroglía, es decir, son genes que o preferentemente o exclusivamente se expresan en esos tipos celulares, sobre todo la microglía. La microglía son las células de la inmunidad innata cerebral, son nuestros fagocitos cerebrales, son los que nos protegen, son nuestra primera línea de defensa y tienen un origen totalmente distinto al resto de las células. Son células de origen mieloide y proceden del saco vitelino. Se parece, en cierta manera, aunque un origen un poco distinto, a los macrófagos restantes del cuerpo, ¿de acuerdo? Serían los fagocitos nuestra primera línea de defensa. Quiere decir que estamos implicando a ese tipo celular muy directamente en la enfermedad. De hecho, hay una variante genética de un gen microglial que aumenta el riesgo de Alzheimer parecido a ApoE4. Así que está diciendo mucho de esta célula en la enfermedad. Y ahora llego a mi grupo. Ese es mi grupo de investigación en la Universidad de Málaga, que muchos están también por aquí. Tengo la suerte de contar con un grupo grande, con gente estupenda, motivada científicamente, con gente senior que también tiene sus proyectos de investigación y que sin ellos no sería posible pues hacer las cosas que hago, ¿no? Entonces, siempre lo digo, de lo que más orgullosa estoy de lo que he hecho en mi vida es la creación de este grupo y que vayan a seguir la línea de investigación que yo inicié en la Universidad de Málaga. Nosotros trabajamos con modelos, con ratones transgénicos y muy diferentes, que desarrollan Alzheimer y que los cruzamos con esto, con lo otro, en fin, esto es un mundo, con muestras humanas de biobancos y con células iPS, que son células que diferenciadas a partir de fibroblastos de pacientes y que se llevan hacia linaje neural, hacia glía, astroglía, hasta microglía, y podemos tener in vitro pues un modelo celular humano con el que trabajar para investigar mecanismos o probar, hacer screening de fármacos, por ejemplo. Y una de las líneas de investigación, porque tenemos varias dentro del grupo, pues está centrada en las células de la microglía. La microglía, como he dicho, serían nuestras células inmunes cerebrales y se dedican a protegernos. Y es verdad que son fagocitos y pueden fagocitar todo lo que por ahí se está muriendo y todas las cosas patogénicas, pero hacen muchas cosas más. Son fundamentales para la homeostasis cerebral, tanto durante el desarrollo como en el adulto. Mantienen a las neuronas, a la sinapsis, a la mielina, a la vasculogénesis, es que hacen muchísimas cosas, además de protegernos. Si entra un patógeno se lo come, si se muere una célula se la come y secreta una cantidad de citoquinas pro y antiinflamatorias para generar esas respuestas de protección. Estas células normalmente lo que están haciendo es vigilar el parénquima con sus prolongaciones, están vigilando y que esto pues lo quito de en medio, lo arreglo, ellas nos están cuidando continuamente. Y en cuanto se encuentran en una situación de que tienen que defender, sufren un proceso que se llama de activación y sufren un proceso morfológico, y lo podemos ver, de un aspecto así con prolongaciones estrelladas, quieren un aspecto ameboide, van retrayendo las prolongaciones y adquieren un aspecto más móvil para poder ir a los sitios y poder defender. Sin embargo, la morfología no nos dice lo que hace, no sabemos si están haciendo una función protectora, una función perjudicial. De hecho, lo primero que tiene que hacer es protegernos. La primera función es la protección, ¿de acuerdo? El problema es cuando la situación se vuelve crónica. Entonces, cuando se vuelve crónica, pues entonces puede empezar a tener un perfil más proinflamatorio y hacer daño. Estas células, tener en cuenta como las neuronas que están en personas mayores y que también sufren un proceso, digamos, de senescencia celular con la edad. Se recambian poco, aproximadamente se dice que una vez cada 20 años en humanos hay un recambio de microglía, pero sufren un proceso de senescencia y también se ven afectadas por esas acumulaciones de proteínas. Los estudios de transcriptómicos nos han permitido determinar pues, el perfil molecular, la firma genética de estas células en situaciones patogénicas, y lo que ha revelado es que hay múltiples estados de la célula, es decir, que no es una población homogénea ni en estado homeostático ni en estado activado, sino que se parecen todas, pero funcionalmente pueden ser distintas. Entonces se están definiendo muchas firmas moleculares en modelos y también en humanos. Sí, hay muchos tipos de células microgliales con distintas funciones. Entonces ya se complica el panorama. Bueno, ahora, ¿hacia dónde dirigimos la diana terapéutica?
porque hay múltiples estados funcionales. Estos estados podrían cambiar a lo largo del curso de la enfermedad, podría cambiar en las distintas regiones cerebrales, unos podrían ser neuroprotectores, otros podrían ser, en fin, que la situación es que cada vez nos lo ponen más complejo y más difícil. Por eso os decía que igual os abro muchas preguntas y las respuestas son difíciles de dar, porque cada vez es más complejo. Esta es la situación, que son células dinámicas, que sus estadios funcionales pueden ser dinámicos a lo largo del transcurso de la enfermedad y que nos planteamos muchísimas preguntas a la hora de estudiar estas células. Lo mismo pasa con los astrocitos, los oligodendrocitos o las células vasculares. Es decir, esta complejidad es a todos los niveles. Mirad, en cuanto se depositan las placas, la microglía se activa. De verde, aquí están las placas, aquí están de azul, y de rojo la microglía. Lo que hace la microglía es rodean rápidamente a las placas porque lo sensa como algo extraño, ¿no? Y lo que hace es una envuelta en realidad protector. Lo que quiere es aislar a la placa del parénquima y que no dañe realmente a las neuronas, ¿no? Y los astrocitos que están aquí de verde, de rojo está la microglía, los astrocitos de verde hacen algo similar, también intentan rodear las placas. Pero no lo hacen de cualquier forma. La microglía es la que está más en contacto directo con la placa. La primera que hace la envuelta es la microglía. Y en segundo lugar están más alejados un poco los astrocitos, aunque envían sus prolongaciones hacia la placa. Ahí tenéis de rojo la microglía y la placa de blanco y podéis ver que está ahí. Esto ha abierto muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo forma esa envuelta? Y si forma esa envuelta protectora, ¿hay algún momento en que no sea tan eficiente la envuelta y no proteja bien? Pues probablemente va perdiendo capacidad de envuelta y la placa va perdiendo, leaking, se me olvida la palabra en español, va soltando, ¿verdad? Monómeros solubles o oligómeros solubles que van haciendo daño. Y eso es lo que va pasando con el tiempo, que se van volviendo disfuncionales y pierden esa capacidad protectora. Aquí lo tenéis a microscopía confocal, eso es la placa, los rojos es la microglía, fijaros cómo hace la envuelta. Esto es como se ve a microscopía electrónica de transmisión, una placa de beta-amiloide. Eso que se ve así como estrellado, más oscuro es la placa de beta-amiloide. Y ahí tenéis los núcleos de la microglía y lo que es gris clarito es el citoplasma de la microglía que está como un guante en una mano rodeando a la placa. Es decir, ahí no le está dejando ningún hueco, sino que la está rodeando completamente. Y por fuera, los espacios blancos que veis aquí son los astrocitos. Ahí tenéis la placa, ahí pintado de rojo un astrocito, y la microglía es lo más clarito que lo está rodeando. Es decir, tiene una relación muy estrecha la microglía con la placa. Pero es tan estrecha que probablemente sea la microglía la que forme la placa. Y aquí os suelto una cosa. Porque todavía no sabemos quién forma la placa. Porque cuando le quitamos receptores específicos a la microglía para que no funcione, manipulación genética, conseguimos reducir el número de placas. Sí, es muy probable que lo que esté haciendo la microglía es protegernos, coger los oligómeros solubles, fibrilizar, proceso de fibrilación y hacer formación de placa, y a la vez la envuelvo y protejo. ¿Qué ocurre cuando la microglía deja de ser funcional con el tiempo? Pues no puede ir formando esas estructuras insolubles, no las puede ir envolviendo, y entonces empieza el problema tóxico. Y la toxicidad la medimos con lo que se llaman neuritas distróficas. Alrededor de las placas, que las veis ahí rojas y aquí negras, pues hay una estructura que podemos ver ahí redondeaditas, que las marcamos, que llamamos distrofias, que son porciones axonales y sinapsis anómalas que se ven alteradas, es decir, es un marcador de degeneración. A microscopía electrónica, las he señalado ahí, esto es una neurita distrófica y eso es una dilatación axonal o sináptica, presináptica, lleno de vesículas generalmente autofágicas. Se van acumulando vesículas de autofagia, se van acumulando mitocondrias porque hay fallos en el transporte axonal de tal manera que no puede funcionar porque no pueden estar las vesículas sinápticas. Es decir, son presinapsis dañadas pero que todavía están ahí. Todavía podrían ser recuperables porque todavía no se han perdido, ¿de acuerdo? Este es un axón distrófico, se le ve incluso la vaina de mielina y está lleno en su interior
de vesículas autofágicas. Ese es otro proceso que sabemos que está alterado, la proteostasis y todo el sistema de autofagia. De tal manera, mirad, ahí se ve perfectamente una presinapsis distrófica y se ve que está haciendo contacto con el elemento postsináptico. Esto es una sinapsis. Y esta es otra. Esta sería una normal, donde está lleno de vesículas sinápticas. Esta es una anómala. Y eso es lo que abunda alrededor de las placas, porque van perdiendo oligómeros solubles y va haciendo daño en lo que hay en el entorno. Y lo que hay que hacer es eliminarlo. Mirad, cuando le quitamos un receptor microglial en el modelo transgénico, en vez de tener microglía alrededor de la placa, la microglía no le hace caso y no está alrededor de la placa. Y esas placas son más tóxicas y producen más daño a la sinapsis. Y además producen menos placas. Esto es de nuestro laboratorio. Bueno, y nosotros decimos, bueno, ¿podría estar ocurriendo esto en el cerebro de los pacientes, que la microglía esté disfuncional, no esté funcionando y le esté haciendo más daño a las neuronas? Y habría que mirar cómo está la microglía. Pues nos fuimos a los pacientes, a los cerebros de pacientes, cuando yo, que me puedo estar hablando aquí todo el día. Estos son pacientes humanos. Esto es como debería estar una microglía, sana, homeostática, con sus prolongaciones. Lo que encontramos fue esto. Microglía patológica, degenerativa, con menos prolongaciones, con fragmentaciones, con beadings. Y lo que vimos es que la microglía no tenía un aspecto sano, ¿de acuerdo? Si no tiene un aspecto sano, pues probablemente esté disfuncional, ¿no? Y ocurría específicamente en el hipocampo y no tanto en otras regiones adyacentes, es decir, que es específico de región y el hipocampo es el que consolida la memoria. Mirad cómo está el hipocampo de microglía. Y, por ejemplo, la corteza frontal la tiene muy reactiva y está ahí, pero el hipocampo tiene poca microglía. Posible, aquí hay muchas menos placas que aquí, ¿verdad? Hay menos microglía y menos placas. Y aquí hay muchísimas más placas. Pero no quiere decir que porque haya menos placas hay menos daño, es porque hay más probablemente soluble y esté haciendo muchísimo más daño. Es más, las placas del hipocampo aparecían como desnudas de microglía, no tenían envuelta microglial porque estaban mal. Y en otras regiones tenían más microglía. Cuanto menos microglía, más distrofias que aparecen ahí en color violeta, ¿de acuerdo? Entonces, pues la microglía en los pacientes, específicamente en el hipocampo, está disfuncional, nos rodean las placas son más tóxicas y tenemos un círculo vicioso. ¿Por qué están disfuncionales? Hombre, muy probable que haya un ambiente bastante hipóxico en el hipocampo y así es. El hipocampo es una de las regiones con menor irrigación, menor cantidad de capilares sanguíneos, tiene un ambiente menor flujo de oxígeno por capilar y hay menos oxígeno. Y resulta que la microglía, para estar activada, necesita un metabolismo oxidativo, que fue lo siguiente que analizamos. La microglía, para poder estar activada, necesita, pues, no es un metabolismo glucolítico, sino es un metabolismo óxido. Y para ello tiene una mitocondria mucho más alargada para hacer mucho más eficiente el proceso de respiración mitocondria. Y lo que hicimos en colaboración con Alberto Pascual del IBIS de Sevilla, pues fue poner ratones en situación de hipoxia, unos en normoxia y otros en hipoxia. Cuando los ratones están en situación de hipoxia, al 9% de oxígeno, hay menos microglía alrededor de la placa y hay más neuritas distróficas alrededor. Efectivamente, en una situación de hipoxia, la microglía no se activa y la microglía no envuelve. Y eso puede estar pasando en los pacientes porque tienen mal los vasos sanguíneos, el sistema cardiovascular, le llega menos oxígeno, etc. Es una de las posibles causas, puede haber muchas otras causas. De hecho, la microglía es muy sensible a tau. In vitro se muere en presencia de tau y el hipocampo tiene muchísimo tau. Entonces, también está en un sitio donde hay más agente tóxico para la microglía. La cantidad de neuritas distróficas alrededor de placas, esos puntos negros que hay ahí en las placas, correlaciona con el deterioro cognitivo. Así que las placas que tienen muchas distrofias son muy neuríticas, las personas tienen más deterioro cognitivo que el que no, y eso está demostradísimo. Es decir, cuanto más tóxicas las placas, más daño a la neurona y más deterioro cognitivo. Correlacionan muy bien ambos datos. ¿Qué podemos hacer con esas distrofias? Pues mirad, sorprendentemente, como los astrocitos están alrededor de las placas, esos verdes son astrocitos y los rojos son distrofias.
los astrocitos que están un poco más por fuera y mandan sus prolongaciones, envuelven a las distrofias. Y decimos, ¿qué hacen con esas distrofias? ¿Qué es lo que hacen estos astrocitos? Pues intentan comérselas, fagocitarlas. No es que sean células fagocitas de por sí, pero fagocitan cosas. Y internalizan esas distrofias, que a veces son muy grandes. Estas están llenas de abeta, estas están llenas de tau, por ejemplo. Estos son astrocitos humanos en cerebro humano. Fijaros la belleza, yo es que veo el astrocito y tiene una belleza increíble de prolongaciones, y fijaros cómo tiene polarizadas las prolongaciones hacia las distrofias, es decir, las atrae, las envuelve. Esto es visto a microscopía electrónica y ahí en su interior pues tiene, se comen las distrofias, y lo hemos visto con microscopía electrónica seriada, el FIB-SEM, para poder ver que efectivamente eso es una distrofia en el interior de un astrocito que está dentro y no que estaba por fuera. Es decir, podemos ver la secuencia. Y esas distrofias son presinapsis dañadas, ¿de acuerdo? Y el astrocito se las traga en su interior, pero las digiere muy mal. Claro, dijimos, si se come las distrofias es como si reparara, amputa un trocito de la neurona y deja que la neurona siga siendo funcional. Vamos a reparar. Pero claro, ellos se hacen daño al comérsela porque están comiendo algo tóxico, porque contiene beta-amiloide. Y in vitro hemos cogido astrocitos y le hemos puesto distrofias con beta-amiloide y con tau. Las de tau se las come y no le hace daño, pero las de beta-amiloide le sientan fatal, pero fatal. Le sientan de mal, fijaros, ahí tenéis un astrocito in vitro, ahí tenéis las neuritas que los lisosomas ni siquiera se quieren acercar. Las digieren muy mal las que tienen tau. Quiere decir que los astrocitos también están disfuncionales. En este momento estamos en una situación de la biología del Alzheimer en que la patología glial, disfunción de microglía y disfunción de astroglía. Y son las dos células principales que mantienen a la neurona. Tanto el metabolismo neuronal como la función de la sinapsis, como el flujo sanguíneo, todo lo van manteniendo ellas. Y están las dos disfuncionales. No os voy a enseñar, pero hay estudios transcriptómicos, sabemos las vías que están alteradas, etcétera, etcétera, de estas células. Es decir, son dos potenciales dianas terapéuticas en las que hay que restaurar función para que ellas puedan proteger a las neuronas y puedan funcionar las células. Voy a pasar así. Todo eso con beta-amiloide, pero es que la microglía también reconoce a las neuronas que tienen tau. Eso es una neurona con tau en azul y en verde la microglía, la rodea entera. Y se la intenta también de comer. Y estudios por otros grupos han determinado que la microglía es capaz de propagar tau en el cerebro. Es decir, como se come tau y la microglía es móvil, van llevando tau de una célula a otra y de una región a otra, de tal manera que han visto mediante neuroimagen que la propagación de la patología tau correlaciona con la activación microglial en neuroimagen. Entonces, podría ser una diana terapéutica bloquear la microglía para bloquear la patología tau, pero como tiene una función dual con beta-amiloide, porque beta-amiloide lo protege, entonces si bloqueamos, ¿qué hacemos? Dejamos que beta-amiloide sea malo, pero bloqueamos lo otro. Es decir, o son poblaciones distintas y podemos encontrar sus poblaciones de microglía que hagan una cosa y que hagan otra. A lo mejor no todas tienen por qué hacer exactamente lo mismo. En ello estamos trabajando en ese sentido. Bueno, pues ahí tenéis un poquito de resumen, que la microglía probablemente es la formadora de las placas, que en las fases iniciales de la enfermedad pues sean disfuncionales y en vez de hacer una función protectora, pues muchísimo menos, que por los factores de riesgo, ya sea hipoxia, daños vasculares, etcétera, pues se volvería disfuncional, además propagaría tau, y en los estadios avanzados se volvería proinflamatoria y haría daño. Ya todo, digamos, se viene abajo. Es decir, todo lo que el cerebro está compensando y se está manteniendo, ¿no? Con el beta-amiloide, con el tau, la microglía, llega un momento en que ya es como que el andamio se rompe, ¿verdad? Y finalmente no se puede sostener, uno entra en demencia grave y ya no hay manera de reconditar. Como hay más células, pues sería posible que entraran células periféricas. El cerebro está conectado con el resto del organismo y se ve impactado por muchas cosas de enfermedades periféricas. Pero es que van circulando células T, monocitos por la sangre y en un individuo mayor con patología vascular podría ver entrada
de células periféricas. Esto es lo último que hemos hecho, que publicamos el año pasado, y es ver si entran células monocitos de la sangre hacia el parénquima, que serían primos hermanos de la microglía, y tal vez una microglía disfuncional está llamando a un monocito para, ven, ayúdame a controlar todo esto. Como son primos hermanos, expresan muchos marcadores moleculares muy parecidos y es sumamente dificultoso diferenciar a una célula de otra una vez que está dentro del parénquima. Y por eso hasta ahora no se había definido en cerebro humano si entraban monocitos de fuera. Nosotros lo hemos visto, lo primero que hicimos es buscar un set de marcadores de genes que pudiera caracterizar a los monocitos de la microglía. En este caso, estos genes son típicos de los monocitos que rodean a los glioblastomas y se sabe que son monocitos que vienen de fuera. Y de estos genes, pues el marcador CD163 formaba un clúster especial que no coincidía con la microglía ni con los macrófagos periféricos, perivasculares, meningios. Era un clúster totalmente distinto. Y a partir de ahí tiramos y pudimos ver que en el cerebro de los pacientes había unas celulitas que eran positivas a ese marcador, que estaban muy cerca de los vasos sanguíneos y que además se iban hacia las placas e invadían las placas en los individuos con demencia. No así en aquellos individuos que no tenían demencia, pero que tenían algo de patología. No salían de los vasos, no entraban en el parénquima y no invadían las placas. En este caso, en los pacientes con demencia, los que tenían estado ya avanzado, cuando esos monocitos entran en el parénquima, adquieren patitas, parecen microglías y se dirigen hacia las placas. Tuvimos que definir, pero ¿realmente vienen de los vasos o no? Porque esto es un problema. Hicimos un estudio de distribución, de cercanía a los vasos sanguíneos y abundan alrededor de los vasos sanguíneos y además siguen como una especie de patrón migratorio desde los vasos directamente hacia las placas. ¿Qué hacen? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Por qué se van? ¿Por qué entra? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Bueno, también seguimos definiendo que no fuera microglía. Nos van a decir que es microglía, que ahora empieza a expresar este marcador y que va a ser otro. Bueno, hicimos muchos estudios combinatorios con marcadores microgliales combinados con este y en todos los casos encontrábamos un clúster que era único y que no expresaba marcadores microgliales, que solo expresaba ese marcador. En todos los casos con las distintas combinaciones que hacíamos, ¿de acuerdo? Y aquellas placas que tienen monocitos que han entrado, infiltrado desde la sangre, correlacionan con placas que son bastante tóxicas y que tienen muchísimas neuritas distróficas. Así que correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Nosotros no estamos seguros que esté haciendo nada malo, sino no sabemos que está llegando, pero intentando reparar algo que no pueden reparar. Han sido llamadas para ayudar, pero realmente no puedan realizar esa función. Pero habría que ver, porque en modelos animales parece ser que pueden hacer un trabajo beneficioso. También se sabe que la microglía interacciona con los linfocitos T. Y cuando interacciona con los linfocitos T, se vuelven malas. Y que eliminando los linfocitos T que penetran, mejora la patología. Es decir, que hay un mundo entero entre las células periféricas y su relación con la microglía. Todavía tenemos que ver si están haciendo algo bueno o si están haciendo algo malo. Y esto es el fin. Las futuras terapias para Alzheimer tendrán como diana las células gliales, ya las hay, ya se está trabajando con anticuerpos para TREM2 como terapias, etcétera, y que los monocitos periféricos pues igual se podrían modular también para modular la patología. Y que el uso de terapias combinadas pues tendrá mucho más eficaz para la enfermedad de Alzheimer. Mientras tanto, no hay otra cosa que hacer que prevenir. Y la única forma de prevenir es promover hábitos saludables, como se sabe, desde jóvenes hasta los mayores, de hacer ejercicio físico, actividad mental, dieta saludable, dormir. Todo ello son factores de riesgo, al contrario, si no se hace, es un factor de riesgo. Y que, mientras tanto, pues hay que desarrollar nuevas ideas, nuevos abordajes, seguir avanzando en la investigación y en el diagnóstico precoz. Nosotros estamos trabajando en terapias dirigidas a microglía y astroglía, que no he podido traer, para modular el curso de la enfermedad. Y lo dejo aquí y me he enrollado muchísimo, pero es que estaba encantada de contaros todo esto. Eso me dijo. Manuel me dijo que pusiera este código para que vosotros, creo que tenéis que contestar algo, ¿no?
Sí. En primer lugar, quería agradecerte, Antonia, la pido excelente disculpas conferencia. si me he excedido. Nada, hemos disfrutado. Cuando algo se disfruta, se hace corto. Y agradecerte que, como habéis visto, siempre Antonia pues, está a la vanguardia de la investigación. Y sobre todo, me ha gustado, ya que están aquí muchos alumnos presentes, el espíritu reflexivo que yo, como les digo en clase, en las clases de fisiología, siempre un espíritu reflexivo, incluso crítico, es lo que permite avanzar en investigación. Y al igual que yo les he explicado en las clases hace unos meses, muchas de las patologías del cerebro y del sistema nervioso, pues durante muchos años están, digamos, causadas por hipótesis. Ahí son hipótesis simplemente, que en el caso del Alzheimer han sido durante más de 20 años el tema de las placas, como bien has explicado. Y creo que han disfrutado viendo cómo la importancia de la glía, que también hace unos años a la glía se le da un papel secundario, estructural, simplemente, incluso a día de hoy seguro que más de uno diría que la glía casi no participa, que lo principal es la neurona y demás, y acabamos de ver precisamente cómo la glía es fundamental tanto a nivel fisiológico como a nivel fisiopatológico en la patología de Alzheimer, lo cual es algo que para los alumnos es enriquecedor de forma incalculable. Muchas gracias. Y os pediría un pequeño favor, que es desde el servicio de calidad de la UMA, pues que escaneéis el código QR que os va a llevar a una breve encuesta de satisfacción para nuestros registros y los registros de calidad de la Universidad de Málaga. ¿Vale? Entonces, si podéis con el teléfono móvil, podéis escanear el código QR y os va a pedir un código de actividad que es 2051. ¿De acuerdo? Os va a llevar a una breve encuesta. Tenéis que seleccionar si sois alumnos de grado, de tal o de otra, ¿vale? Ya depende según el perfil. Y después os pedirá un código de actividad que es la 2051. Pues si sois tan amables, lo podéis completar cuando queráis. Y agradecer vuestra presencia a todos. Sí. Y tenemos, tenemos Yo ahora. todavía tengo pila. La idea es tener 15 minutitos de debate con Antonia, preguntas o cualquier duda que tengáis, sin problema, pues aquí está Antonia para resolver vuestras cuestiones. Muchas gracias. Pues ya he dicho que son más preguntas que respuestas. Sí. Pues cuando queráis. Sí, bueno, perdón, ahora. En primer lugar, una pregunta muy puntual para ti. ¿Los estudiantes que hay son de primero? Pues yo veo algunos de primero y de segundo también algunos, pero bueno, de primero sí hay bastante, un grupito, un clúster interesante. Es una pena que desconozcan todavía la neurohistología. Es una pena que ellos no hayan estudiado en histología todavía los distintos tipos de glía. Claro. Pero bueno, ya está, simplemente eso. Y ahora, Antonia, de verdad, de quitarse el sombrero. Sí. Felicidades. Y muchísimas gracias por el contenido de la exposición y por cómo lo has hecho. De verdad que se nota que lo disfrutas. Sí, esto engancha. Esto engancha. Yo se lo digo a los alumnos, cuando uno mira el microscopio, es que ya se queda enganchado, ya. No todos van a ser hechas flores, también. Claro. Además te quiero agradecer que hay una persona que de alguna manera la compartimos, que tú contribuiste grandemente a su formación, que es la doctora Raquel Sánchez Varo, que sigue estando enamorada del Alzheimer, proceso del que yo no tengo ni idea, más que de mi formación como médico, y que sin embargo ha sido capaz de buscar otras vías. Pongo como ejemplo que va a organizar en los próximos días las jornadas de endometriosis, que no tiene nada que ver con el Alzheimer, evidentemente, pero que ya ha sido capaz de buscar. Pues quién sabe, y al final está todo conectado. Sí, es verdad. Las mujeres hay un factor de riesgo. Eso me está estudiando otras universidades, ¿no? Que han empezado con las primeras jornadas, universidades científicas. Así que también muchas gracias por eso. Pero yo haría un par de cosas que me ha llamado muchísimo la atención todo lo que has dicho sin quitar el foco de la neurona y también poniéndole el foco a los demás tipos de células, tanto nerviosas como incluso a las células endoteliales de la barrera macrocefálica. Me ha dado la impresión, lo digo por mi desconocimiento, pero me interesa. Tú dices que la microglía, pues ya la placa, intenta comérsela y no sé qué, bueno, luego acabas diciendo que es la microglía la que forma la placa.
que cuando la microglía no puede, el astrocito también fagocita, intenta ayudarla, y cuando no, son monocitos extranerviosos los que parece que procedentes de la sangre atraviesan la barrera y llegan al parénquima cerebral e intentan ayudar. La verdad es que eso a mí me parece absolutamente fascinante. ¿En qué momento estáis con el tema del monocito, de ese monocito que llega a ayudar a la microglía? Del monocito acabamos de demostrar que entra y que realmente es un monocito y no es otra cosa. Y nos queda determinar en modelos animales, ¿no?, el papel del monocito en nuestras manos. Y hay grupos que han hecho cosas y que parece que intenta ayudar, que lo que hace es intentar ayudar. Lo que nosotros vemos es que correlaciona con la severidad o el grado de severidad de la enfermedad. Pero eso no quiere decir, tenemos que ver también si hay potenciales biomarcadores en sangre. Se ha estudiado en Parkinson y también está asociado con la severidad de la enfermedad. Y parece que hay una forma soluble de CD163 que se puede encontrar como un potencial biomarcador. Es decir, que hay campos para diagnóstico y campos para intentar manipular, claro, pero ¿cómo haces que entren células? ¿Cómo haces rompe barrera? Que ya lo hay, hay anticuerpos que te abren la barrera cerebral. ¿En qué momento? Es decir, es que es muy complicado hacer ese tipo de manipulación celular en paciente. Tienes que hacerlo en modelos y después llevarlo a una fase clínica es todavía una cosa... Pero bueno, serían células tuyas, ya empezaríamos que estábamos... Son tuyas. Y el comportamiento, me ha parecido entender que el comportamiento de la microglía en la enfermedad, una enfermedad bien manifiesta, de alguna manera remeda su comportamiento en condiciones fisiológicas, ¿no? Su ciclo en condiciones fisiológicas, o es muy diferente. Bueno, cuando está en situación, digamos, que retrae prolongación, activada, se centra en una, deja de estar en esa, digamos, función homeostática de mantenimiento para dirigirse a ser fagocito o eliminar sinapsis, porque también se ha visto que en situación desregulada podría estar eliminando más sinapsis de la que debiera. En concierto con los astrocitos, porque además tienen un crosstalk microglía-astroglía muy grande. Es decir, no hacen una cosa una sin otra y una les dice qué hacer a las otras. Entonces, nosotros estamos buscando esos factores que regulan a una, porque igual puede regular a una, pero modulando a la otra. Y ya para finalizar, vuelvo casi al principio de tu intervención. La mayor parte del público aquí van a ser futuros médicos. Qué magnífico sería, los médicos tienen que aprender que, como bien has puesto tú de manifiesto, que con una enfermedad lo que hay que hacer es, evidentemente, conocer su etiopatogenia, hacer un diagnóstico precoz y que te lleve al tratamiento adecuado. Qué bonito sería poder disponer algún día de marcadores biomoleculares que permitiesen ese y cuanto más personalizado, mejor. que Para saber cuál es la ventana terapéutica y qué es lo que necesita cada uno. Si dirigir al amiloide directamente al tau o ante al tau o tau y glía, en fin. Todo eso es el futuro, eso es lo que viene. Muchas gracias. Gracias a ti, digo. José Luis. Él es el genético. Quería sumarte al agradecimiento, la verdad que es escucharte y ver la cantidad de conocimiento que se genera aquí en casa. Y ya que estamos en un ámbito académico, me gustaría preguntarte, como hacerte una reflexión. En otros polos de investigación de primer nivel, ya de los países, hay toda una serie de empresas, no Big Pharma, pero pequeñas empresas que orbitan los polos de conocimiento y que son capaces de traducir esas hipótesis que tú estás diciendo. Un oligopisentido podría ser interesante en este periodo de... Sí, hay que estar mendigando y pidiendo, sí. El Drug Discovery. ¿De qué cosas se podrían hacer o programar? ¿Qué nos falta a nosotros para que todo ese conocimiento... Pues ese el interés de esas empresas, la conexión, que nos conecten bien, porque claro, nosotros no podemos hacerlo todo. Nosotros no podemos ser profesores universitarios, dar clases, investigar, gestionar,
trasladar la información, patentarlo. Es decir, nos piden que lo hagamos todo, ¿no? Entonces, nosotros somos científicos y es verdad que nos da una gran satisfacción descubrir cosas, ¿no? Y con eso estamos plenamente. Nos falta mucho a los científicos esa mente empresarial, que tú sí que tienes, que yo sé que tú la tienes, tener esa mente empresarial de llevar el resultado a un producto y de vender ese producto. Pero llega un momento, José Luis, que la vida no da para más. Sí, totalmente. A los jóvenes, sí. Sí. No piensen, oh, qué magnífica publicación voy a sacar de mi tesis. Y se quedan. Es que igual no hay que publicarlo, hay que vender el producto Claro, para o patentarlo. patentarlo. Sí, yo todo eso lo sé, José Luis, pero como te tienes que acreditar y tienes que Claro. responder a los La realidad. proyectos y tienes que publicar y, en fin, Sí. estamos atados por todos lados, pero nos piden que seamos, nosotros necesitamos mucho apoyo para esa parte empresarial. Lo necesitamos tener. Sabemos que las empresas, incluso las empresas se acercan. Sé que Roche está preguntando por muchas ideas a todos los grupos porque están buscando nuevas ideas, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que dejar también tu proyecto nacional, tu proyecto FIS para hacer un proyecto preclínico que no podrás publicar porque no te va a dejar publicarlo, ¿entiendes? Entonces, llega un momento y dices, mira, yo lo descubro, lo pongo ahí, y ya llegue la Big Pharma y que lo saque, ¿no? Yo disfruto descubriendo, yo disfruto mirándolo y sacándolo, ¿no? Claro que me gustaría llegar a tener un producto aplicado y generar dinero y ganarlo, imagínate, ¿no? Pero, en fin... El motivo de esto de tesis decía que consideraba un deber moral y ético hacerse multimillonario para que la gente viera que, bueno, que hay vida. Pero los científicos no estaban... Mira a Ramón y Cajal, yo siempre lo pongo de ejemplo. Se bajaba hasta el sueldo, ¿no? Es lo que quería investigar, porque en la mente del científico, bueno, pero está bien, uno científico puede ser científico de laboratorio y otro tener mente empresarial. Si yo alabo el que lo tiene, yo veo que tú eres uno de ellos. Y yo digo, es que hay que tener esa capacidad de estar yendo a las empresas, de intentar convencerlos. Si ya pasamos medio año intentando convencer al Mineco, al FIFA, que nos den los proyectos y a la Junta de Andalucía... Pues si tengo que dedicarle la otra mitad a las compañías, sí, no. Esa mentalidad. Sí, en los jóvenes, o que hubiera uno que tuviera esa mentalidad. Necesitaría alguien del grupo, alguien que tuviera esa mentalidad y que pudiera llevar ese trabajo. Yo no lo puedo llevar todo. Yo no puedo. Yo ya creo que he llegado, estoy en el bottom line de mi talk. Pero de hecho nos vamos a meter ahora en muchos estudios preclínicos, ¿eh? Es decir, ahora vamos a ver, igual dentro de un año te estoy contando otra historia. Muy bien, esperemos que... Muy bien. Te quería preguntar acerca de, bueno, contextualizo primero cómo fue contada esta obra. Tengo entendido que en algunas proteinopatías pueden derivarse de un desarrollo de un mal plegamiento de proteínas, no en el cerebro, sino en otro lugar, como por ejemplo el y en concreto pienso en el Parkinson, porque... Y la alfa-sinucleína. Exactamente, a nivel de las primeras ensayos de la enfermedad de Parkinson, sí, lo sé. Entonces, también se ha visto que una posible vía de transmisión pudiera ser el nervio vago, o directamente a través del sistema circulatorio, en fin. Si en el Alzheimer, vamos a ver, todas las proteinopatías son de proteínas mal plegadas, son proteínas de mal plegamiento, todas sufren un mal plegamiento. Y hay un proceso de seeding, de siembra de semilla en todas, de tipo priónico, prion, y que se ha demostrado. Entonces hay también en el Alzheimer hay propagación y puede haber seeding homólogo o heterólogo. Incluso hay posibilidad de que amiloides funcionales, es decir, todas las proteinopatías, todas las proteínas son amiloides. El beta-amiloide es un amiloide, el tau es un amiloide, la alfa-sinucleína es un amiloide. Son proteínas que
forman fibras ricas en hoja beta plegada. Eso es un amiloide, ¿de acuerdo? Y puede ser múltiples proteínas las que forman amiloides. Hay muchos amiloides funcionales que no patogénicos en el organismo. Entre ellos hay amiloides funcionales, amiloides que forman las bacterias del tracto gastrointestinal. La E. coli y tal producen proteínas y se ha visto experimentalmente que hace seeding heterólogo y que puede inducir la formación mal plegamiento de proteínas bien plegadas y dar lugar. Es decir, in vitro se consigue todo eso. Preclínico, in vitro y in vivo, se sabe que todas las proteinopatías tienen un proceso de propagación, ¿de acuerdo? De seeding. Así que eso existe. Se está analizando qué amiloides podrían inducir. De hecho, también hay proteínas pancreáticas como la amilina, que podría ser una inductora de mal plegamiento de otras proteínas en el cerebro. Las digestivas y otras. Es decir, eso es un mecanismo. Por eso digo que el cerebro no está desconectado del resto del organismo. Es decir, ¿dónde se inicia? El Parkinson parece iniciarse en el sistema digestivo. Con una biopsia intestinal se podría saber 20 y 30 años antes si uno va a sufrir Parkinson. Y a las ratas con tal se le hace la vagotomía y se para la infección cerebral, ¿no? Entonces, ¿cuánto de ello es todo de fuera, es parte, es inductor, a todo el mundo le pasa? No, pero sí que hay un proceso que no se conoce bastante bien. En el caso del Alzheimer se ve que los amiloides bacterianos podrían tener un... De hecho, producimos amiloides de forma natural y tiene una función fisiológica en cantidades muy pequeñitas. Es antibacteriano, es antivírico, es antitumoral, sella los vasos sanguíneos, es decir, en pequeñas cantidades tiene funciones protectoras, ¿no? Y de hecho es antivírico. Podría ser una infección vírica o patogénica en el cerebro el que dispara todo el proceso de agregación de beta-amiloide y de formación de placas. Hay hipótesis. Las hipótesis víricas de el virus del herpes zoster, el de Epstein-Barr, todo esto son hipótesis también posibles, que una vez que entre el beta-amiloide vaya, como pasa con los gliomas, ¿no? Los rodea y ahí empiece a fibrilar. ¿Quién sabe? Puede ser una parte o puede ser en algunos casos. Es que ese es un caso chino y no está muy bien definido, pero bueno, los 19 años. Pudiera darse el caso de que fuera el origen una infección a través de algún tipo de alimento que se pudiera consumir. Es muy rocambolesco. Eso ya... De hecho, se hacen estudios, lo ha hecho una chica de mi grupo, Inés, en Houston, de ver la ingesta de cerebro de animales que ingerimos, ¿no? Imagínate, de vaca, el conejo, el tal, ¿no? Que desarrollan algo parecido a placas, y si eso podría tener un efecto sobre los humanos. Se ha publicado hace muy poquito, hace nada, la propagación iatrogénica del beta-amiloide. Antiguamente la proteína la hormona del crecimiento se obtenía de la hipófisis de los cadáveres. Ahora ya se sintetiza, pero antes se obtenía a partir de la hipófisis de los cadáveres. Se ha hecho el seguimiento a esas personas que recibieron la hormona del crecimiento, porque tenían problemas de crecimiento, se les da hormona del crecimiento, pues muchísimos años después, cuando ya eran mayores y muchos han desarrollado Alzheimer y han ido a ver las muestras y las muestras eran positivas a beta-amiloides. ¿Sí? Es posible que la ingesta de hormona del crecimiento procedente de individuos con Alzheimer pudiera haber producido una especie de propagación. Yo no le voy a llamar infección, vaya a pensar que el Alzheimer se contagia, que no se contagia, ¿de acuerdo? Pero que pudiera haber una propagación por alguna vía, se está analizando. Como pasa con las enfermedades de priones, ¿no? Con los material quirúrgico que no está bien. Habrá que ver las transfusiones. Si eso fuera cierto, que no digo que sea cierto, eso es una
cosa que se está viendo, pues las transfusiones sanguíneas habría que verlo, porque hay beta-amiloide en sangre. En sangre hay muchos biomarcadores cerebrales, se encuentra beta-amiloide, se encuentra tau, se encuentra GFAP. De hecho, el mejor biomarcador que está dando para el pronóstico del Alzheimer en fluidos es GFAP, que es la proteína de los filamentos intermedios de los astrocitos. ¿Qué hace GFAP en sangre? ¿De dónde, cómo sale del filamento intermedio del astrocito? Eso es un misterio ahora mismo terrible, pero es el que tiene mejor robustez a la hora de decir la GFAP más que el beta-amiloide en sangre y en plasma y en líquido cefalorraquídeo. Entonces, si tenemos beta-amiloide, tenemos tau en sangre y se dona sangre, pues no sabemos. Es que a día de hoy no sabemos. Es todo por analizar, pero no os quiero asustar. Vaya a pensar, vaya a casa con el abuelo que tiene Alzheimer, no te voy a dar un beso porque... No se contagie así, ¿vale? Ni se contagie todavía de ninguna manera. No es la enfermedad de Prione, que esa sí que es contagiosa. Enfermedad de Prione, pero el Alzheimer y el resto de las neurodegenerativas no tiene un contagio de ese tipo, por lo menos a día de hoy. Lo dejo ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenéis alguna cuestión más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta para Antonia o algo? Si no, ya sabéis hoy algo más del Alzheimer. Sí, totalmente. Agradecerte de nuevo, Antonia, Yo un placer, si tu presencia. Es lo que trabajo, lo que vivo todos los días, siempre explicarlo, pues encantado. Serás bienvenida siempre, cuando quieras. A ti, gracias a la invitación y a la cátedra por la labor que estás haciendo. Y gracias a vosotros, espero que hayáis disfrutado, igual que yo lo he hecho también, aprendiendo tanto y viendo, sobre todo reflexionando, y para que llevéis otro concepto diferente, seguramente de lo que teníais de Alzheimer, hoy probablemente tendréis otro concepto diferente y mucho más enriquecedor. Por nuestra parte, desde la Cátedra InBrain seguiremos organizando y patrocinando eventos y podéis seguirlo a través de la página web catedrainbrain.es y también se irán anunciando progresivamente. Buenas tardes y disfrutar el fin de semana. Gracias a todos por venir.